Hello, 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 amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo muy especial en este canal, quizá el vídeo más reflexivo que he hecho hasta la fecha, donde voy a estar analizando lo que ha pasado en este 2024 y analizando una situación que no he visto hasta la fecha, algo que sinceramente nunca me esperé que fuese a ocurrir desde que empecé en YouTube, hace unos 5 años y medio. La razón por la que yo empecé hace 5 años y medio este canal era para divulgar sobre esta profesión, para hablaros de lo que son los VFX, qué es lo que es el CGI, cómo se hacen las cinemáticas de videojuegos, cómo se hacen las películas de animación, los efectos visuales de películas de Hollywood, por supuesto que también, y mostrar al mundo mi visión de lo que es esta profesión, una profesión que yo adoro con todo mi alma y que es algo a lo que siempre me quise dedicar una vez supe de su existencia. Para mí, en cuanto descubrí lo que era el CGI, yo tuve cero dudas de que me quería dedicar a esto. Ningún tipo de duda. Pero lo cierto es que este 2024 ha sido un año diferente, ha sido un año extraño. Primero, venimos de unas huelgas de las que he hablado ya muchísimo en el canal, ya estoy aburrido de hablar de esas huelgas de Hollywood, pero creo que sentaron un precedente muy importante para todo este contexto de lo que vamos a hablar y fue una crisis brutal en todo el sector de los VFX. Al final, los VFX y el CGI están en la cadena de producción del cine de Hollywood y si esa cadena de producción se para, tarde o temprano ese efecto también va a llegar a nuestra profesión. Es así, es algo que ha pasado y que nos ha llevado a una situación bastante mala en este año donde muchos artistas se han quedado sin trabajo. Entonces, pum, pues ahí tienes uno de los puntos de los que crean esta situación de la que voy a hablar ahora en el vídeo. Pero aparte también de todo este contexto de las huelgas, entró también de forma más fuerte que nunca este marketing tan salvaje con todo lo relacionado con la IA. Y ha sido una absoluta barbaridad. Yo también he hablado mucho de ello, he hecho vídeos, he hecho directos, hemos estado hablando un montón de este tema. Y creo que todo esto ha hecho un cóctel en este año donde muchos de vosotros os habéis visto directa o indirectamente afectados. Y esto lo he visto reflejado sobre todo en mensajes que me habéis mandado. Una cosa que no ha ocurrido nunca antes desde que empecé este canal. Y son mensajes de suscriptores y de suscriptoras que me dicen que si merece la pena dedicarse a los VFX, si merece la pena dedicarse al CGI, o incluso también algunos que me han escrito que se han gastado miles de euros en estudiar en una escuela de estas de VFX para aprender Maya o aprender animación en Blender o en Maya, lo que sea, y que se han gastado ese dinero y que ni siquiera saben si les va a valer la pena de algo. Y esto es una cosa que me toca bastante y es que me dicen que quizá es otro proyecto que han empezado con el que van como a fracasar. A mí estos mensajes sinceramente me llegan, no los voy a negar, me llegan porque me da pena y de alguna forma siento que yo también he estado en vuestro lugar. Mirad, que el CGI sea una industria de la que se habla muchísimo no es algo nuevo. Este 2024, pese a que quizá han habido más temas de los que hablar en general en una parte negativa de lo que es el CGI, realmente no es muy diferente de lo que ha pasado otras veces. Desde que yo empecé en VFX, hace unos 12 años más o menos, siempre esta industria, siempre ha estado en boca de todos. Ha sido una cosa, vamos, increíble. Cuando empecé hace 12 años era un contexto donde pasó lo de Rhythm Hughes, que fue un estudio de VFX que se llevó el Oscar a mejores VFX y ese estudio quebró. Es decir, un estudio de VFX que gana un Oscar y quiebra. ¿Vale? O sea, como que tiene cero sentido. Y claro, todo el mundo se cuestionaba lo que era esta industria, si tenía algún tipo de sentido esta industria, qué tipo de negocio era este, donde un estudio que gana un Oscar de VFX cierra, y bueno, pues todo era que va a colapsar, que todo es fatal, que no sé qué, y yo estaba ahí, directamente estudiando Maya, ¿vale? En todo este contexto, mientras saltaban todo ese tipo de noticias. Pero más allá de eso, yo en aquel entonces directamente como que ignoré todos esos temas y me puse focus, me puse a estudiar, a hacer trabajos, porque mi principal objetivo era dedicarme a algo a lo que me apasionaba. De la misma forma que a lo mejor alguno que se dedica a la fotografía que me esté escuchando, estoy seguro que también habréis escuchado que el sector de la fotografía está en crisis porque llegan los teléfonos móviles y con eso la gente ya no encarga fotos. Y bueno, pues también hay fotógrafos que se dedican a hacer fotografía de boda y que tienen listas de esperas de 2 años. En cualquier profesión que exista, siempre va a estar una parte negativa, siempre se va a hablar de una parte negativa. Y esto no es algo que solamente ocurra en los VFX, esto ocurre en cualquier otra industria. Por ejemplo, ahora que he mencionado lo de la IA, también se está hablando mucho de que en esa industria, en la industria de inteligencia artificial, están hablando de lo que es el techo, que ahora es como el tema de conversación. Y cuando en ese mundo no sale el techo de que
esta tecnología está tocando techo, estoy convencido de que va a salir otra cosa de lo que se va a hablar de esa industria. Digo la IA, como puede ser también la industria de la automoción, que no estoy en ella, pero seguramente también con los coches eléctricos se dirá que es el fin del coche de la gasolina o viceversa, no lo sé porque no lo sigo, y pasará esto con todo el resto de industrias. Siempre como que tiene que haber ese debate y esa parte negativa. No sé si por razones de marketing para que se hable de ello o qué, pero es algo que siempre va a existir. Pero de lo que sí que puedo hablar es del caso de los VFX, porque llevo 5 años y medio creando contenido y 5 años y medio donde he ido observando cuáles han sido las tendencias. Las tendencias de qué es lo que ha ido pasando. Quizá algunos de vosotros ahora sois nuevos, otros a lo mejor ahora que empieza a hablar os vais a empezar a decir, esto es cierto, esto es cierto. Pero bueno, vamos por orden. Hace creo que unos 2 o va ya para 3 años se empezó a hablar del abuso de los VFX por parte de Marvel. ¿Os acordáis de esa época donde a mí por TikTok me llegaban mensajes de que me estaban explotando en el trabajo? Bueno, pues esa época también ocurrió y quizá mucha gente que no se quería dedicar a los VFX en aquel momento se planteaba si merecía la pena dedicarse a los VFX porque ibas a entrar en esto y te van a explotar laboralmente, ibas a trabajar 24 horas al día y con un látigo prácticamente. Eso es lo que te iba a pasar si trabajabas en los VFX, o por lo menos eso es lo que decían que pasaba en nuestro trabajo. Pero pasamos de los abusos de Marvel a de repente un lado completamente opuesto, y pasamos al lado de, en esta película no se ha usado CGI. Esta fue hace 1 año y medio o 1 año, quiero recordar, y en esta nueva tendencia se decía que X película no llevaba CGI, que se había hecho sin CGI, aunque luego se les en los créditos 500 artistas de VFX y en los making of borrarse los cromas, o los cromos azules los ponían de color gris para no enseñar que habían utilizado cromas, porque eso iba a decir que efectivamente en esa película se habían usado VFX, aunque ellos hubiesen dicho que no. Entonces de repente pasamos de un tema en nuestra industria de que están hablando de que se abusa de nosotros a otro tema, que es que nuestro trabajo se lo invisibiliza, nuestro trabajo no le da ningún tipo de valor. Claro, aquí se llega otra vez a la conclusión de que empieza, oye, ¿para qué voy a empezar en un trabajo donde no se me valora, donde directamente soy ignorado, y la tendencia es que no se va a usar los VFX, no se van a hacer VFX ahora, porque lo han dicho aquí en esta agencia de marketing o para promocionar esta película o yo qué sé, pero bueno, en aquel entonces era como el meta, hablar de que no se usaba el CGI. Y después de esto, este año pasamos a los RIP VFX, y esta nueva tendencia ocurre porque de repente sale un modelo que se llama Sora, que puede generar vídeos, y como puede generar vídeos, entonces es como, ahora sí que sí, ahora es personal. Ahora los VFX directamente muertos. RIP VFX. Ahora sí que no se van a utilizar VFX. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Y cuando no sea la IA, será otra cosa. Y cuando no sea esa cosa, será otra cosa. El caso es que siempre va a haber algo de lo que hablar, porque va a generar controversia, va a generar polémica, y si tú hablas de algo que es polémico, va a traer visitas. Pero que traiga visitas no quiere decir que estén hablando de la realidad, de cuál es la realidad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando pasaba lo de Marvel, en aquel entonces yo tenía amigos trabajando para películas de Marvel aquí en Budapest, con los que me iba un viernes a las 6 de la tarde a tomar unas cervezas. Y mientras tanto, las noticias eran como alarma extrema, se está abusando de los artistas, y como decía, mensajes también en TikTok de Héctor, están abusando de ti. El punto es que esto siempre va a existir, y hagáis lo que hagáis, siempre vais a tener esta dicotomía. Vais a querer hacer algo y va a estar la contraposición. Siempre. Si es en fotografía, será con cualquier otra cosa. Si es con dibujo, será con cualquier otra cosa. Si es en motos, será porque hay bicis. Si es por las bicis, es porque se hacen patinetes. Siempre es lo mismo, cambiando un poco los actores, pero siempre se repite la misma situación. Y esto espero que lo entendáis como algo que tenéis que ignorar. Los VFX son una herramienta más, como es el sonido, como es la fotografía o como es el trabajo que hace un carpintero en el atrezo de una película de cine. Y no hagáis caso de esas voces de mucha gente que os van a decir que no hagáis lo que ellos no han podido hacer. Y este matiz es muy importante. Lo siguiente que os quiero decir es que aquí nadie regala nada. Absolutamente nadie. Los VFX requieren mucho esfuerzo. Es una industria, voy a decir entre comillas, elitista, donde hay mucho talento, hay mucha competencia y vais a tener que trabajar duro. Aquí estamos hablando de una industria que es creativa, donde tu creatividad cuenta, donde tu atención al detalle, donde tu ojo artístico y tus habilidades son súper importantes. Pero esto no cambia mucho de una profesión a otra. Y mirad, os voy a leer las palabras que dijo el CEO de Nvidia hace no mucho, en una entrevista que le vi hace poco. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dice: les deseo mucho dolor y sufrimiento. Hay una frase que dice que debes elegir tu carrera según tu pasión. Y por lo general, las personas asocian la pasión con la felicidad. No hay nada malo en eso, pero hay algo que falla. Y la razón de eso es porque cuando quieres conseguir algo grandioso, no es fácil de lograr. Y cuando haces algo que no es fácil, no siempre lo disfrutas.
Y este creo que es un punto fundamental respecto al CGI. El CGI es algo complicado, hacer VFX es algo complicado, el arte en general es complicado y por eso mismo no siempre vais a disfrutar del proceso. No amo todos los días mi trabajo y no todos los días soy feliz, pero amo a la empresa cada segundo. Así que quiero que las personas malinterpretan que los mejores trabajos son aquellos que te traen felicidad todo el tiempo. No creo que eso sea correcto. Tienes que sufrir, tienes que luchar, tienes que esforzarte. Tienes que hacer esas cosas difíciles y superarlas para realmente apreciar lo que has logrado. No existe nada grandioso que haya sido fácil de hacer. Y concluye diciendo, les deseo grandeza, lo que a mi manera significa que les deseo mucho dolor y sufrimiento. Y sinceramente cuando leí estas palabras del CEO de Nvidia, es que pensé, guau, es que soy yo literal. No, en serio, pero pensé que realmente tiene razón. Yo, por ejemplo, cuando empecé en VFX, yo no disfrutaba todos los días de lo que estaba haciendo. Obviamente estaba absorto en esta profesión, pero yo no estaba todos los días sonriendo. Y cuando empecé a trabajar en mi primer puesto de trabajo, había días mejores y días peores. Pero lo que marcaba la diferencia era que cada día cumplía. Cada día me esforzaba en aprender algo nuevo, en terminar ese trabajo que había empezado, o también en aprender algo nuevo en el trabajo que estaba realizando, en esforzarme en cometer los menores errores posibles. Cada día era un sacrificio y una lucha, que por ejemplo cuando estaba estudiando se cobraba cuando pulsaba el botón de render y veía la imagen final, o cuando empecé a trabajar se cobraba con las palabras del supervisor diciéndome, oye Héctor, qué buen trabajo, enhorabuena, y también por supuesto de elogios de otros compañeros, así por supuesto también como con ascensos después, de subirme de posición, de junior a mid, de mid a senior, de cambios de profesión, de cambios de estudio, de otros proyectos que son más grandes, pero en todo ese camino y en toda esa evolución siempre ha habido lucha, siempre ha habido de alguna forma un sufrimiento. Igual yo tampoco puedo hablar al 100% de lo que dice el CEO de Nvidia, pero creo que el trasfondo se entiende. Y mirad, hay otro vídeo que me hace mucha gracia, que es de un exculturista llamado Tom Platz, que está entrenando en el gimnasio con otro culturista que creo que es alemán y está haciendo una rutina de pierna. Tom Platz le está constantemente repitiendo que haga 3 más. Está haciendo sentadillas y dice, dame 3 más. Y hace 3 repeticiones más. El pobre ya prácticamente no se puede sostener de pie y dice Tom Platz, haz 3 más. Y llega un momento en el que el culturista se cae. Directamente el culturista colapsa y se cae al suelo. Y Tom Platz le dice, felicidades, has fracasado. Por fin has fracasado. Porque ¿sabes qué viene después del fracaso? El éxito. Y literalmente le dice, tienes que llegar hasta ahí. Tienes que ir así de lejos. Porque lo que te hace diferente es ir a donde al resto le da miedo. Pero cuando llegas a ese extremo es donde conoces el éxito, es donde conoces la realización. Y bueno, esto creo que aquí también entramos un poco en lo que son los mensajes motivacionales de si tú quieres puedes, trabaja duro y lo conseguirás, que no es lo que quiero decir en este vídeo y creo que estos son ejemplos bastante extremos, pero me puedo ir de este culturista a, por ejemplo, otros youtubers como pueden ser Ibai, o el Chocas, o Jordi Wild, o el Rubius, y les he escuchado en muchas de sus entrevistas decir que para ellos, para llegar a ese éxito o lograr esos objetivos que han conseguido en algún momento de su vida, han estado completamente obsesionados. Y es que no hay otra forma. Y esto que dicen es totalmente cierto. A ver, es cierto que aquí podemos tener diferentes perfiles y hay gente que esa carga de trabajo directamente no la puede soportar. Hay gente que, por ejemplo, lo que hago yo, que es trabajar en estudio VFX y aparte tener también un canal de YouTube y aparte haber montado también una escuela de VFX, es algo que estoy casi convencido de que les superaría, porque yo prácticamente no paro ningún día de la semana y esto tampoco es algo que pueda recomendar a todo el mundo. Entonces, obviamente hay perfiles de personas que pueden llegar hasta un punto y otras que no, y es algo completamente normal, pero el punto que sí que hay en común es el esfuerzo. Y los VFX no es como otra profesión donde tú estudias el ABC y ya está. Los VFX es algo que requiere parte de tu vida, es algo que te tiene que apasionar. No por nada yo termino mi trabajo y continúo hablando de esta profesión. ¿Por qué? Porque me apasiona, porque me gusta, porque lo disfruto. Y esto de alguna forma es como no desconectar de ello, pero como a mí me gusta, pues puedo hacerlo. Y el problema que puedo ver aquí es que si a ti no te gusta hacer esto, entonces no tiene ningún sentido que continúes. Si tú empiezas en VFX, si empiezas en el 3D y no te gusta, no continúes, porque vas a competir contra gente que sí que le gusta lo que está haciendo y que por eso mismo va a echar muchas más horas y mucho más esfuerzo del que tú vas a hacer. Y esto es simplemente una realidad aplastante. Entiendo los miedos, entiendo ese síndrome del impostor, creedme que prácticamente todos lo tenemos, pero gente, esto es una industria enorme. Cada vez hay más proyectos, la tecnología evoluciona, cada vez salen nuevas herramientas. ¿Y viene la IA? Bueno, pues si viene la IA nos adaptaremos a ella. Saldrán herramientas que utilicen IA
con Houdini o con Blender y las mezclaremos y haremos cosas que estarán guapísimas. Y de eso van precisamente los VFX. Esto es una industria tecnológica donde estamos utilizando la última tecnología para hacer que lo que tengamos aquí lo podamos transmitir a través de una pantalla y mostrárselo al público. Y esto es algo brutal. Esto es un poder que tendría que estar prohibido en muchas de esas mentes creativas que tendréis muchos de vosotros. Y como veis, pasan los años y prácticamente nada cambia. Sí, seguro que en 10 años haremos VFX de otra forma y quizá no usemos Houdini, o sí, vete a saber, y no usemos Blender, pero los conocimientos siempre van a estar ahí, porque antes que ser artistas en VFX, hacemos una carrera en la que nos vamos convirtiendo en expertos en creatividad y en contar historias. Y esto nunca se os tiene que olvidar, que estos son meras herramientas para que contemos lo que tenemos aquí. Y con todo esto que acabo de decir, mi pregunta es, si te gustan los VFX, ¿por qué me preguntas si merece la pena dedicarse a ello? Y, gente, quiero concluir este vídeo también con algo que me dijeron que no hiciese. Hace 5 años y medio, de la misma forma que me dijeron que no empezase en VFX, que no empezase en CGI porque era una chorrada, ¿sabéis qué me dijeron también? Que no empezara un canal de YouTube. Bueno. Y viendo esto os pregunto, ¿lo entendéis ahora? ¿Veis como todo es lo mismo? Muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos. Chao, gente. Chao, 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 chao. Increíble. Madre mía. En fin. Chao. Chao, chao, chao.